Bienvenido a todos. Yo soy Emilia Hesheimer, soy cirujana en el Hospital La Paz y hoy tenemos la sesión sobre pancreatitis aguda con dos ponentes. Uno es María del Mar Olmedo, que es residente de cirugía del quinto año en el Hospital La Paz, aquí en Madrid, y Elizabeth Pando, que es una cirujana adjunta ya en el Hospital Vall d'Hebron, que tiene muchos proyectos sobre pancreatitis y nos va a explicar temas más avanzados como la inteligencia artificial. Si os parece, empezamos con Mar, que va a hablar un poco de cosas más generales y luego la doctora Pando nos explicará pues cosas más científicamente y técnicamente avanzadas. Y si Mar, si quieres ya compartir pantalla, pues Buenas tardes, soy María Almar Olmedo, ya me ha presentado la doctora Gesheimer, soy residente del Hospital La Paz del quinto año y voy a hablar un poco de las estrategias actuales terapéuticas en la pancreatitis aguda. Para iniciar, puedes hablar que la pancreatitis aguda tiene una incidencia en España entre 25 y 50 casos por cada 100.000 habitantes al año. A pesar de estos porcentajes tan bajos de urgencias hospitalarias e ingresos, en nuestra práctica clínica sí que es una de las patologías de la urgencia más comunes y que a menudo van a requerir hospitalización. La mayoría de los casos, el 80%, son formas leves que van a evolucionar de forma favorable, pero en un 20% restante pueden presentar una forma más grave de enfermedad en forma de pancreatitis aguda necrotizante, la cual asocia a una mortalidad más elevada y requiere de una actitud más proactiva por nuestra parte. La epidemiología, la mayoría de los casos es de causa litiásica, hasta en un 70%, seguido de la causa alcohólica. Y hay causas más infrecuentes como son los tumores pancreáticos, la hipertrigliceridemia o, en un porcentaje pequeño, idiopática. Hay distintas escalas para estratificar el riesgo en los pacientes. Tenemos el Apache, los criterios de Ramson, los criterios de Baltasar, el score de Marshall. Sin embargo, hemos traído aquí una escala simple y que es bastante aplicable en la práctica clínica, que es el BISAP, que mide la concentración del BUN, el estado cognitivo del paciente, los síntomas de SIRS, una edad superior a 60 años y la evidencia de derrame pleural en las pruebas de imagen. Sobre todo estas escalas nos van a servir para aquellos pacientes que no cumplen estos criterios de gravedad poder plantear un manejo conservador y una alta a domicilio temprana. La evolución morfológica de la pancreatitis, de forma simplificada, la mayoría, un 80%, van a evolucionar a esas formas leves de pancreatitis, en forma de pancreatitis edematosa, intersticial, que a las 4 semanas de forma crónica, prácticamente la mayoría van a resolverse o pueden quedar pseudoquistes. Sin embargo, un porcentaje menor van a evolucionar hacia una pancreatitis aguda necrotizante que, pues, como podemos ver, ya a partir de la 4 semana esta necrosis ya está más establecida y en un porcentaje van a ser mayor los que presentan una pancreatitis necrotizante estéril. Sin embargo, en un porcentaje pequeño sí que esta pancreatitis se puede sobreinfectar y en este porcentaje de pacientes en los que debemos actuar de forma más invasiva, con lo que vamos a explicar más adelante que es el Step Up Approach. Respecto al manejo conservador, nos vamos a apoyar sobre todo en la analgesia para el control sintomático, en una fluidoterapia moderada, como veremos más adelante, y en el estado nutricional del paciente. Respecto a la fluidoterapia, es importante recordar que la pancreatitis aguda crea una lesión endotelial sistémica y un aumento de la permeabilidad vascular, con una disminución del volumen intravascular y un aumento del tercer espacio, y además el paciente puede llegar a una situación de hipovolemia pues por los vómitos, la reducción de la ingesta oral, el aumento de las pérdidas respiratorias, la diaforesis, y todo ello va a hacer que precise una hidratación intravenosa temprana, que es esencial para corregir la hipovolemia y mantener la macro y la microcirculación a nivel pancreático, evitando así un posible desenlace en la necrosis pancreática. En 2022 se publicó este ensayo clínico aleatorizado y multicéntrico a nivel internacional, que se conoce como el estudio de Waterfall, que en este estudio la N prevista era de 720 pacientes que se iban a aleatorizar en un grupo de reanimación con fluidoterapia agresiva que se hacía antiguamente con un bolo de 20 mililitros kilogramos seguido de una infusión de 3 mililitros kilogramo hora, frente a un grupo de fluidoterapia moderada que consistía en una infusión de 1,5 mililitros kilogramo hora y, en caso de presentar el paciente hipovolemia al ingreso, un bolo inicial de 10 mililitros kilogramo.
Lo que se vio en un primer análisis intermedio en 249 pacientes fue que respecto a la mortalidad y tal presentaban bastantes resultados similares, pero respecto a la sobrecarga de fluidos se vio una P significativamente mayor en el grupo de fluidoterapia agresiva y por seguridad y por falta de seguridad en este grupo de fluidoterapia agresiva se interrumpió el estudio. Y por tanto, actualmente lo que se recomienda respecto a la fluidoterapia es una fluidoterapia moderada, como hemos comentado, con una infusión de 1,5 mililitros kilogramos hora. Y en caso de que el paciente presente signos de hipovolemia, hay que hacer un bolo inicial de 10 mililitros kilogramos. Respecto a la nutrición, pues en 2020 se publicó este estudio que fue conocido como el PADI Trial, que fue un ensayo multicéntrico aleatorizado en pacientes con pancreatitis aguda leve o moderada en 4 hospitales desde 2017 a 2019 y en 131 pacientes se aleatorizó si iban a recibir una realimentación oral inmediata con dieta sólida baja en grasa en las primeras 24 horas del ingreso frente al otro grupo que iba a recibir una realimentación oral convencional con una tolerancia oral progresiva cuando los parámetros clínicos y analíticos iban en mejora. Se analizaron distintos parámetros como la duración de la hospitalización como objetivo primario, el control del dolor, la intolerancia alimentaria y otras complicaciones y costes hospitalarios. Y lo que se vio fue una duración media de hospitalización de 3 días en el grupo de realimentación oral inmediata frente a 8,8 días en el grupo de alimentación convencional. Además, se observaron un menor número de complicaciones, así como una menor necesidad de analgésica, una mejor tolerancia oral y una menor progresión de la enfermedad en el grupo de realimentación inmediata. Además, los costes fueron la mitad en este grupo. Actualmente se encuentra también una segunda fase que se conoce como el PADI Trial 2, que es un ensayo multicéntrico aleatorizado con 3 grupos. El primero iba a recibir tratamiento ambulatorio, el segundo atención domiciliaria y el tercero atención hospitalaria. El objetivo principal de este ensayo es ver la tasa de fracaso del tratamiento en los grupos de atención ambulatoria y domiciliaria en comparación con los pacientes hospitalizados. Y como objetivos secundarios se han establecido la recurrencia del dolor, la intolerancia alimentaria, el reingreso hospitalario, la duración de la hospitalización y la necesidad de ingreso en UCI o presencia de fallo multiorgánico, así como las complicaciones, costes y calidad de vida de los pacientes. En ese porcentaje que hemos comentado anteriormente de pacientes con pancreatitis aguda necrotizante sobreinfectada, es en los que tenemos que llevar a cabo unas medidas más agresivas por el riesgo de morbimortalidad elevado que tienen. En la actualidad se recomienda el Step-Up Approach, que consiste en un incremento gradual de estas medidas de tratamiento en estos pacientes y este cambio de paradigma frente a la necrosectomía abierta como gol estándar clásico hacia un enfoque mínimamente invasivo surgió a raíz de la publicación en 2016 del ensayo Panther, que es este que mostramos aquí, que se inició en 2005, publicándose finalmente en 2010. En este, 88 pacientes con pancreatitis aguda necrotizante fueron asignados al azar en una necrosectomía abierta directa frente al Step-Up Approach, que consistía en un drenaje percutáneo en caso de, o drenaje transgástrico endoscópico y en caso de que el paciente lo necesitase, un abordaje retroperitoneal mínimamente invasivo de la necrosectomía. Los resultados mostraron diferencias significativas respecto al desarrollo de mortalidad, de fallo orgánico de nueva aparición y de complicaciones sistémicas, y aparte se mostró un porcentaje mayor en cuanto a las complicaciones como perforación, sangrado, riesgo de fístula en el grupo de necrosectomía abierta. Resultado a largo plazo como fístula pancreática, desarrollo de hernia incisional o de diabetes de nueva aparición también fue mayor en el grupo de necrosectomía abierta. ¿Y cuándo iniciamos este abordaje? El Step Up Approach, pues bueno, en 2021 se publicó este ensayo clínico aleatorizado que se conoce como el Pointer Trial de 104 pacientes que se aleatorizaban en drenaje percutáneo inmediato en las primeras 24 horas frente al diferido a partir de la cuarta semana si el paciente presentaba deterioro clínico. Sido un seguimiento a 6 meses y lo que analizaron respecto a la mortalidad, fallo multiorgánico de nueva aparición, perforación, sangrado o insuficiencia pancreática no observaron que una técnica fuese superior a la otra y concluyeron que el drenaje
diferido tampoco era superior al drenaje inmediato. Sin embargo, se observó que los pacientes asignados al grupo de drenaje diferido recibieron un menor número de intervenciones invasivas, 4,4 frente a 2,6, además de que el grupo de drenaje diferido, 19 pacientes, que era un 39% de ellos, fueron tratados de forma conservadora con el tratamiento antibiótico sin llegar a requerir de drenaje percutáneo. Entonces, como primer paso, sí que tendríamos el drenaje percutáneo en aquellos pacientes que no estén respondiendo bien al tratamiento antibiótico. Y como podemos ver, hay varios estudios que han intentado predecir la tasa de éxito o fracaso de esta técnica. A la derecha tenemos uno publicado en 2016 por Hollemans, que identificó como predictores de fracaso de este tratamiento el sexo masculino, el fallo multiorgánico, el aumento del volumen de la necrosis en las pruebas de imagen control y la heterogeneidad de la necrosis. Además, a la izquierda vemos como Thomas Madman en 2020 publicó que aquellos pacientes con desconexión del conducto pancreático también tienen una mayor probabilidad de requerir otras medidas adicionales. Respecto al segundo paso, tenemos la opción de abordaje endoscópico frente al abordaje quirúrgico. Pues bien, aquí traemos tres ensayos clínicos que han sido bastante relevantes. El primero es el Penguin Trial, que fue publicado en 2012, que fue el primer ensayo clínico aleatorizado realizado por el grupo holandés de pancreatitis, en el cual 22 pacientes se aleatorizaron en necrosectomía abierta frente a abordaje endoscópico transgástrico y mostraron que el enfoque endoscópico, aparte de demostrar niveles más bajos de antiinflamatorios del IL-6 en comparación con el quirúrgico, resultaron mejores resultados como el desarrollo de fallo multiorgánico de nueva aparición o el desarrollo de fístula pancreática era menor en el abordaje endoscópico. El segundo que traemos es el Tension Trial, publicado en 2018, también por el grupo Pancreatitis holandés, que fue un ensayo multicéntrico con 98 pacientes que aleatorizaron en el grupo endoscópico escalonado, con drenaje endoscópico seguido de necrosectomía endoscópica si fuera necesario, frente al grupo quirúrgico escalonado, que consiste en un drenaje percutáneo seguido de necrosectomía videoasistida retroperitoneal si fuese necesario, y concluyeron que el enfoque endoscópico no fue superior al quirúrgico en la reducción de complicaciones mayores o mortalidad, pero sin embargo sí que la estancia hospitalaria y la incidencia de fístula pancreática fue menor en el grupo endoscópico. Más tarde hicieron un seguimiento a 7 años que lo publicaron como el Extension Trial en 2022, que comentaremos los resultados en la siguiente diapositiva. Y el último ensayo que aparece en esta diapositiva es el MISER Trial en 2012, en el cual 66 pacientes se aleatorizaron en el tratamiento endoscópico frente a necrosectomía quirúrgica mínimamente invasiva, ya sea por abordaje retroperitoneal o laparoscópico. Y concluyeron que el enfoque escalonado endoscópico comparado con la cirugía, redujo significativamente las complicaciones mayores, incluyendo el fallo orgánico de nueva aparición, complicaciones sistémicas, desarrollo de fístula pancreática, además como una reducción de los costes y mejora de la calidad de vida. Como podemos ver, la mortalidad entre ambos enfoques, endoscópico y quirúrgico, no tiene diferencia significativa en el análisis. El Extension Trial, por mencionarlo, como he dicho, pues se publicó en 2022. Es un ensayo clínico multicéntrico en el que 98 pacientes iniciales, tras un seguimiento de 7 años, el análisis se hizo con 75 pacientes. Y respecto al objetivo principal, que era el desarrollo de mortalidad de complicaciones mayores, ocurrió en el 53% de los pacientes del grupo endoscópico frente al 57% del grupo quirúrgico y no fue significativo, pero sí que se identificaron un menor número de intervenciones en el grupo endoscópico, y respecto a la insuficiencia pancreática o la calidad de vida tampoco hubo diferencia significativa. Por lo tanto, concluyeron que a largo plazo el enfoque escalonado endoscópico frente al quirúrgico no fue superior en cuanto a mortalidad o complicaciones mayores, pero sí que presentó menor porcentaje de fístula y de procedimiento. Por lo tanto, podríamos establecer que el segundo paso sería el abordaje endoscópico, que dentro de él también vemos distintos escalones. El primero sería el drenaje ecoendoscópico guiado, que va a depender también mucho de la localización de la necrosis o de las colecciones. Se crea un trayecto entre la luz gástrica o la luz intestinal con la colección o el área de necrosis, y se pueden dejar drenajes tipo doble pigtail, o se han desarrollado en los últimos años stent metálicos que, aparte de permitir el paso de contenido líquido, permiten el paso de pequeños trozos sólidos de necrosis
a la cavidad gástrica. El segundo paso sería realizar en sí una necrosectomía endoscópica o bien mediante el trayecto creado o mediante el stent si se ha colocado y desbridar esta necrosis para facilitar así poder evacuar la necrosis ya sea la cavidad gástrica o extraerlo por la boca. El tercer paso serían nuevas sesiones de necrosectomía endoscópica si fuese insuficiente la primera. Y ya el cuarto sería la necesidad de asociar otras técnicas como el drenaje percutáneo o técnicas quirúrgicas. En la imagen que podéis ver al final es de una publicación que lo que se ha visto es los predictores publicados de fracaso de esta necrosectomía endoscópica y establecen como significativo el APACHE2, un porcentaje de necrosis superior al 50% y que tenga una extensión paracólica. Actualmente existe un debate dentro del abordaje endoscópico entre realizar primero un drenaje endoscópico con un drenaje tipo pigtail o un stent metálico o realizar directamente la necrosectomía endoscópica. Se publicó en 2024, se conoce como el DESTIN Trial y compararon eso, realizar una necrosectomía primaria endoscópica con el enfoque escalonado en los pacientes con pancreatitis necrotizante. Y lo que reportaron como significativamente es que los pacientes con una necrosectomía endoscópica de entrada presentan un menor número de procedimientos respecto al grupo escalonado, pero las demás variables como mortalidad, eventos adversos relacionados con el procedimiento o complicaciones relacionadas con la pancreatitis fueron similares entre ambos grupos. Sin embargo, es verdad que realizar una necrosectomía endoscópica de entrada puede presentar varios desafíos, ya que requiere una dilatación rápida del stent o del trayecto, lo cual tiene riesgo de sangrado, también riesgo de migración con riesgo de perforación intestinal, y que en pacientes inestables o críticos que van a estar bajo un procedimiento prolongado bajo sedación, pues conlleva un riesgo adicional de poder presentar desenlaces graves o de inestabilizar su situación clínica. Respecto al abordaje quirúrgico, también podemos escalonarlo. Actualmente se prefiere el acceso retroperitoneal con técnicas mínimamente invasivas, a destacar el BAR, que es la necrosectomía retroperitoneal videoasistida, y el MARP, que es la necrosectomía retroperitoneal con acceso mínimo o también conocido como necrosectomía percutánea. Ambas técnicas son intercambiables, tienen una media de 3 a 5 procedimientos para lograr una necrosectomía adecuada. Si es verdad que el BAR parece tener menos procedimientos, en torno a uno o dos, y aparte se utiliza instrumental quirúrgico laparoscópico, con el que ya estamos familiarizados, frente al MARP, que lo que usa es equipo urológico. Ambas técnicas surgieron de la modificación del abordaje lateral abierto subcostal en 1980, que utilizaba el abordaje lumbar subcostal y retrocólico para permitir el desbridamiento de la necrosis pancreática. Sin embargo, esta técnica no llegó a popularizarse mucho debido a que tenía una morbilidad elevada, con un riesgo de fístula entérica del 45%, de hemorragia del 40% y de necrosis colónica del 15%. Rápidamente, por explicar la necrosectomía percutánea, pues bien, previamente el paciente se le ha colocado un drenaje percutáneo por radiología intervencionista guiado por TAC, y en caso de que el paciente presente mala evolución, puede llevarse a quirófano y mediante este drenaje se coloca una guía, se colocan varios dilatadores de nefrourológicos y se introduce un nefroscopio que tiene un canal del puerto para meter pinzas de trabajo, forceps para realizar la necrosectomía, y un canal también de lavado-aspiración. Posteriormente se recomienda dejar varios drenajes de gran calibre con varias luces para continuar con lavados posoperatorios. Este estudio que traemos se publicó en 2010, que comparaba esta técnica con la necrosectomía abierta en un total de 189 pacientes, y lo que se vio es que, claro, la técnica mínimamente invasiva tenía menor presencia de fallo orgánico posoperatorio, menor necesidad de cuidado en la UCI, menor presencia de complicaciones, y respecto a la mortalidad también fue menor en este grupo respecto a la necrosectomía abierta. Respecto a la necrosectomía videoasistida retroperitoneal, también es una técnica que actualmente se aconseja. El paciente también previamente ha tenido que colocarse un drenaje percutáneo guiado por TAC, y en caso de que el paciente no mejore, pues se lleva a quirófano, se coloca en decúbito lateral derecho o en decúbito supino con elevación del flanco izquierdo, se hace una incisión subcostal de aproximadamente 5 centímetros
cercana a la salida del drenaje, se realiza una disección roma, ya sea con el dedo o con forceps largos, siguiendo el trayecto de este drenaje hasta acceder a la cavidad. Y posteriormente se puede introducir el trocar óptico con una óptica de laparoscopia del cero y pinzas de laparoscopia para realizar la necrosectomía. Se aconseja, igual que en la otra técnica, dejar varios drenajes de amplios con varias luces sacados por contraincisiones en la piel para continuar con los lavados posoperatorios. Se hace un cierre por planos faciales y la herida se hace un cierre parcial de la piel por el riesgo de infección que conlleva. Respecto a la necrosectomía abierta por la parotomía, que era algo al estándar clásico en los pacientes con pancreatitis aguda necrotizante, pues bien, la ventaja principal que aporta esta técnica es la exploración completa de la cavidad abdominal y de la celda pancreática. El paciente se coloca en decúbito supino, se puede hacer un abordaje subcostal bilateral o mediante la parotomía. El acceso al páncreas izquierdo es más fácil del ligamento gastrocólico o en caso de que este esté dificultoso se puede hacer un abordaje transmesocolo. En caso de necesidad de abordar la cabeza, sí que se precisan de maniobras un poco más complejas como es la liberación del ángulo hepático del colon, la apertura del ligamento gastrocólico y una maniobra de coger amplia. Respecto a las técnicas de drenaje y cierre, actualmente la que se aconseja es dejar varios drenajes intraabdominales y cerrar el abdomen de forma habitual, pero también antiguamente se hacía un drenaje tipo Mikulits, que es un drenaje por capilaridad, que con una bolsa de Mikulits que puede estar en contacto visceral, se dejaba en la celda pancreática, se exteriorizaba a través del ligamento gastrocólico y a través de la piel, y se dejaban varias mechas o incluso drenajes para que fuese drenando por capilaridad. La pared se cerraba dejando simplemente el defecto para este tipo de drenaje y sin embargo sí que se vio un mayor número de ventraciones y un mayor número de fístulas enteroatmosféricas. Y en el caso de que vayamos a prever que el paciente va a necesitar varias cirugías de revisión de necrosectomía, se podría plantear dejar un abdomen abierto. He traído estas dos revisiones que se publicaron en 2020. El primero que veis a la izquierda, un estudio de cohorte retrospectivo con 109 pacientes que se trataron mediante necrosectomía abierta y se mostró una tasa de mortalidad general del 23%, siendo los factores de riesgo para una mortalidad elevada a una edad superior a 60, comorbilidades preexistentes del paciente, una necrosectomía temprana previa a las 4 semanas, un fracaso multiorgánico establecido, una leucocitosis superior a 23.000 y un deterioro clínico prolongado como indicación para la cirugía. Además, establecen en la tabla que veis arriba a la derecha, actualmente las recomendaciones para esta técnica serían el fracaso del step-up, una isquemia o perforación intestinal establecida, la indicación de abdomen abierto con indicación simultánea de necrosectomía, un remanente pancreático izquierdo desconectado que perpetúe la situación de la necrosis, la falta de experiencia de equipamiento para realizar abordajes mínimamente invasivos, una pancreatitis biliar que precise de forma simultánea realizar una colecistectomía o una necrosis anatómicamente extensa. El último ensayo que veis aquí en 2020 se publica esta revisión sistemática de 20 publicaciones donde se analizan los resultados de esta técnica y se ve una tasa de mortalidad variable del 6 incluso al 64% en algunos de los estudios, la presencia de aparición de fallo multiorgánico posoperatorio del 34%, complicaciones como fístula pancreática o sangrado del 49% y las complicaciones crónicas como la aparición de diabetes en un 22% de los pacientes o de insuficiencia pancreática exocrina del 12%. Respecto al papel de la colecistectomía, simplificarlo un poco, traigo aquí dos publicaciones. En caso de pancreatitis aguda leve, traemos esta revisión sistemática de 9 estudios con un total de 998 pacientes que se demuestra significativamente una menor tasa de reingresos por complicaciones biliares, una menor recurrencia de nuevos episodios de pancreatitis y además un ahorro de los costes sanitarios en aquellos pacientes que se ha realizado una colecistectomía temprana durante el ingreso, frente a aquellos que se realiza una colecistectomía diferida. Y en el caso de pancreatitis aguda moderada grave, se publicó en 2023 este estudio de cohorte retrospectivo con un total de 3.696 pacientes que comparaban la colecistitis aguda temprana
en el ingreso o en las primeras 2 semanas frente a la diferida, pasado este periodo, y se observó una mayor mortalidad y morbilidad en los casos de colecistectomía temprana, por lo que se aconseja realizarla en una fase posterior al ingreso o tras el alta. Como conclusiones, la pancreatitis es una enfermedad en la mayoría de los casos leve. Sin embargo, en un 20% restante, los pacientes pueden llegar a desarrollar una forma más grave, como la pancreatitis aguda necrotizante, la cual asocia a una morbimortalidad mayor. El manejo conservador se apoya en el control del dolor, la realimentación oral temprana con una dieta baja en grasa y una fluidoterapia moderada. En la actualidad, la mayoría de los equipos abogan por el Step-Up Approach, que consiste en tratamiento antibiótico, seguido, si el paciente no responde, a un drenaje percutáneo, posteriormente drenaje endoscópico y finalmente estrategias quirúrgicas. Se prefieren las mínimamente invasivas y el abordaje retroperitoneal. Se recomienda a partir de la cuarta semana, ya que las colecciones van a presentar una pared más madura, una mayor definición de la necrosis, así como una mayor estabilidad de los pacientes. La necrosectomía abierta fue el gol estándar clásico, pero asocia una mayor mortalidad y un desarrollo de complicaciones respecto al abordaje escalonado, como se vio en el ensayo Panther. Y la colecistectomía debe realizarse de forma temprana en los casos de pancreatitis leve, pero en caso de pancreatitis moderada a grave se recomienda una colecistectomía diferida. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Mart. Así que has presentado una revisión muy completa, exhaustiva de todo. No sé si hay alguien de la audiencia que tiene preguntas ahora o si prefiere, podemos progresar con la segunda charla de la doctora Pando, y luego dejar un periodo para preguntas al final. Yo soy Elizabeth Pando, soy adjunta, digamos, del Servicio de Cirugía General y Digestiva aquí del Hospital Valdebrón. Entonces, voy a comenzar haciendo una introducción un poco breve, pero necesaria, sobre la pancreatitis aguda, que todos ya lo sabemos. Entonces, sabemos que hay diversas etiologías, tenemos las más frecuentes, la biliar y la alcohólica, y luego las menos frecuentes, por hipertrigliceridemia, mutaciones asociadas a fármacos, tabaco, virales, y luego también tenemos factores agravantes que se han reportado en la literatura, como la obesidad, sexo masculino, edad adulta, pero también debemos recordar que estas etiologías, digamos, también tienen un peso, digamos, para agravar o no el pronóstico de esta enfermedad, ¿vale? Esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Como sabemos, por ejemplo, la pancreatitis SPR puede ser más grave quizás que una biliar, o la alcohólica puede ser más grave que la biliar, o tener obesidad, según algunos estudios, podría, digamos, conllevar a mayor también riesgo de fallo orgánico. Entonces, para poner en contexto, hay que recordar que la mayoría de pancreatitis son leves, ¿sí? Entonces, el 20% que son moderadas graves, también hay que tener en cuenta que una tercera parte de este 20% desarrollará necrosis, por lo tanto, tendrán más riesgo de mortalidad, según los reportes, hasta un 50%. Pero si comparamos al total de la población, ¿sí? Esta mortalidad, digamos, va a representar un número de pacientes bajo, es decir, el outcome, sobre todo muerte o fallo orgánico persistente, respecto al total de pacientes, tendría que ser una clase minoritaria. Sí, os voy introduciendo conceptos que luego tendrán utilidad para explicar la inteligencia artificial. Entonces aquí tenemos nosotros que hay una noxa, sea cual sea, biliar, alcohol, la que fuera, y esta noxa lo que hace pues es activar las enzimas pancreáticas del citosol. Todo, digamos, inicialmente hay una elevación en la concentración de calcio dentro de la célula, de la sino, y finalmente conlleva lo que sería la muerte celular. Por lo tanto, hay más atracción de células, digamos, células inflamatorias, neutrófilos. Todo esto libera mediadores inflamatorios y luego se desarrolla lo que conocemos como la famosa cascada de citoquinas y la respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, este es el momento cero, ¿vale? De inicio de la enfermedad. Y el paciente rara vez nos va a llegar en este minuto cero, ¿sí? Lo que solemos tener que es un paciente que cuenta, pues que como muy pronto una hora de dolor muy intenso, ¿verdad? Pero muchos ya vemos que no llegan, digamos, ni siquiera en esa fase tan precoz como quisiéramos. ¿Y por qué es importante saberlo? Todos sabemos que la razón por la que estamos constantemente, digamos, investigando factores scores predictivos es
porque en este caso de pacientes que desarrollan un cuadro grave, lo que va a determinar la mortalidad es que aparezca una lesión de órgano, ¿cierto? Es decir, y esto ocurre, digamos, como consecuencia de todo lo que he comentado en la diapositiva anterior, es decir, esta liberación de citoquinas, de estos procesos inflamatorios, esta degradación de los, digamos, ácidos grasos de cadena larga que también, digamos, se reactivan y se descomponen. Todo ello a la larga pues va digamos, a hacer una lesión que puede ser pulmonar, puede ser renal, una alteración del, digamos, el equilibrio de la permeabilidad de la barrera intestinal, es decir, y es esto lo que luego pues desencadenará la muerte del paciente. La pregunta es, ¿cuánto tiempo desde el inicio, que hemos dicho el momento cero, hasta que hay un daño de órgano, tenemos para nosotros poder diagnosticar que se va a producir este daño de órgano? ¿Sí? Luego, con los scores que tenemos actuales, ¿llegamos a tiempo para predecirlo o es que esos scores ya nos están hablando de un daño instaurado como tal? Entonces, esto sería, digamos, más o menos en lo ideal que esperamos de un score. ¿Qué esperamos? Que sea precoz, es decir, que no estemos diagnosticando ya el daño de órgano como tal, que sean fáciles, que tengan un valor predictivo alto, sobre todo de los, digamos, outcomes que nos interesan, en este caso muerte, riesgo de ingreso a UCI, fallo orgánico persistente o aparición de sepsis. Ojo que aquí este concepto es muy amplio porque luego puede haber otra pregunta que sea ¿cuándo? Es decir, ¿cuándo queremos predecirlo? ¿Queremos predecir un fallo de órgano precoz, tardío? Bueno, esas son preguntas que quedan, ¿no?, incluso más complejas. Que sean reproducibles en diversas poblaciones, porque no será igual una población americana que una europea, que una china, es decir, vamos a tener ese problema de que muchos scores no tienen o no se han validado en poblaciones amplias. Y luego también es importante que el facultativo, es decir, ¿no?, el médico, puede interpretar, es decir, qué es lo que ese score está midiendo y si tiene una cosa lógica. Todos conocemos el Apache, que tenemos, ¿no?, una serie de parámetros, pero igual el pH con acidosis es muy lógico, ¿no?, que todos entendamos que eso es algo malo. Pero luego habrán algunos algoritmos que tendrán fórmulas matemáticas que nosotros no vamos a saber ni entender y no sabemos qué factor de toda, digamos, esa fórmula es la que está teniendo más peso en el score. Entonces aquí aparece el concepto de lo que sería la caja cerrada o caja negra, es decir, van a haber scores o algoritmos, porque un algoritmo no solo es inteligencia artificial, también hay algoritmos como tal matemático que no se basan en algoritmos de inteligencia artificial, pero habrán los cuales no nos van a dar mucha capacidad de interpretar. Y luego habrán los de caja abierta o que se pueden interpretar, es decir, que vendría a ser como, digamos, algoritmos que son más éticos porque tú puedes entenderlo. El ejemplo más clásico sería el índice de gravedad tomográfica, ¿no?, que es muy lógico que si tú tienes una puntuación, digamos, pues de, qué sé yo, de 7, entonces tú sabes que tiene una necrosis igual más del 50% y es lógico que si tiene más necrosis, pues tendrá más probabilidad de morir. Es decir, es esa la, es esa la diferencia, que también son conceptos interesantes para luego entender lo de la inteligencia artificial. Entonces, ¿por qué queremos predecir tan pronto? ¿No? Porque luego uno dice, bueno, ¿y qué más da? ¿No? Porque al final, ¿de qué sirve predecirlo pronto? ¿Qué sé yo? Si al final tampoco tenemos algo como tal que, al menos que esté aceptado globalmente, algún medicamento o fármaco que pueda, digamos, evitar pues el desenlace, ¿no?, de los pacientes que tienen fallo orgánico persistente o que mueren. Pero de momento lo que intentamos es ver si podemos modificar el curso de la evolución de la enfermedad, ¿no? Si podemos dar un soporte precoz, decidir un traslado, por ejemplo, del paciente, si este paciente llega a un centro, digamos, que no es de tercer nivel. También nos sirve para seleccionar pacientes para ensayos clínicos, sobre todo en los casos que tengan una predicción de gravedad muy alta, pues se puede seleccionar a ensayos clínicos de fármacos o tratamientos nuevos y dar un tratamiento precoz en el caso de que lo hubiera, ¿no? Lo más, digamos, como ha mencionado la doctora, ¿no?, por ejemplo, una hidratación correcta, etcétera. Pero bueno, de momento, como sabemos, todo lo que tenemos de momento es soporte y no tenemos algo que como tal sea de tratamiento. Entonces, aquí es lo que hemos comentado. ¿Llegamos tarde a predecir, digamos, esta gravedad con los scores? Probablemente sí, porque los scores clásicos que todos conocemos y que están aquí enumerados, pues primero que la mayoría o casi ninguno mide todas las variables a la admisión, ¿sí? Es decir, que la mayoría tienen el pico entre las 0 y 24 horas, ¿no? Es decir, eligen
parámetro, digamos, de mayor, el que está más deteriorado, por ejemplo, en el intervalo de 0,24, o algunos necesitan repetir ese score a las 48 horas o 24 horas para tener su máximo pico de predictibilidad. Y lo que están midiendo muy probablemente, digamos, es un daño ya establecido, un daño de órgano ya establecido, como puede ser, digamos, una saturación arterial de oxígeno baja, creatinina alterada, ¿no? Digamos, una hipotensión, digamos, arterial que puede ser persistente o no. Entonces, muy probablemente estos scores llegan tarde y como todos sabemos en la práctica clínica y todos no tenemos en mente el paciente que llega a urgencias prácticamente en estado casi de shock y tiene una pancreatitis grave. Entonces uno se pregunta qué pasó en esas horas antes que llegara. Aplicaremos un score, nos servirá, bueno, saldrá seguro no con una predicción muy alta, pero ya lo estamos viendo, es decir, ya estamos viendo la consecuencia, con lo cual todo esto sobre el papel queda bien, pero a la práctica todos sabemos que, digamos que no, el valor real en nuestra práctica clínica no acaba de ser del todo óptimo. Y debido a esta misma pregunta, esta pregunta se le hicieron ya hace muchos años, y aquí los traigo este artículo, me pareció muy, muy bien porque lo que hace es evalúa 9 scores en los mismos pacientes, es decir, al mismo grupo de pacientes, son cerca de 600 pacientes, digamos que les hace todas las mismas valoraciones, todas las analíticas a cada uno y luego los divide en cohortes de validación y entrenamiento para, digamos, ellos ver o, digamos, demostrar pues que finalmente en la cohorte de validación lo que ven es que como máximo, que fue el score de Glasgow, obtuvo un área bajo la curva de 0,74. Entonces, realmente 0,74 medido en una población, en teoría, que es una cohorte prospectiva y que deberíamos esperar tener ¿no? un valor mayor, pues 0,74 no es suficiente. ¿Sí? Y lo que dijeron fue, bueno, vamos a combinar, ¿no? el valor de los scores, entonces hicieron diversas reglas para, digamos, intentar combinar scores, ¿sí? entre ellos, y vieron que si los combinaban y hacían asociaciones pues de 3 o más scores, sí que veían que mejoraba mucho este índice de predicción, que mejora incluso, es decir, funciona tan bien a lo que sería la admisión y luego a las 48 horas. Digamos que se mantiene su poder predictivo, como vemos en este caso, esto es la predicción, aquí vemos ¿no? la mezcla de Glasgow Apache, y llega hasta 0,92 en la cohorte de entrenamiento y 0,84 que es mejor. Sin embargo, a la práctica es que no es nada práctico hacer, digamos, esto en nuestra práctica clínica y por lo tanto ellos concluyen pues que realmente si bien, es decir, hemos llegado a un tope con intentar predecir con la manera clásica de los scores que ya se conocen y se necesitan nuevos abordajes. Entonces, volviendo un poco a lo que habíamos hablado de en cuánto tiempo transcurre la instauración del daño orgánico en estos pacientes y digamos, el fallo orgánico persistente, etcétera, ¿no? La parte clínica. Pero probablemente si queremos avanzarnos muchos, hoy en día ya hay, digamos, estudios que ya comienzan a validar lo que sería ¿no? La tripsina sérica o derivados de la tripsina en sangre como marcadores digamos, de pronóstico y parece ser, digamos, que sí que pueden ser prometedores. También está lo que serían los picos de citoquinas, que es muy interesante porque esto se puede medir en una etapa precoz, ¿no? Esto es la analogía del COVID, porque en la pancreatitis podría desencadenarse una respuesta, digamos, parecida a la tormenta de citoquinas que conocemos, con lo cual sí que puede haber un rol aquí muy interesante de estos marcadores séricos en la predicción. Y luego también está, digamos, todo lo que sería el estudios, digamos, de microRNA buscando lo que serían en microproteínas que sean medidores de SIRS, básicamente, y todo esto de manera muy precoz y probablemente esto, digamos, será un poco el presente raya futuro en estos pacientes. Y luego lo que hemos venido haciendo durante décadas, pues estaríamos aquí. Y estaríamos el daño, es decir, como tan instaurado, sucede a las 24 horas del inicio del cuadro clínico. Entonces, lo que medimos, probablemente ya estamos midiendo de por sí ya el daño ya instaurado. Con lo cual surge, bueno, la inteligencia artificial que ya lleva muchas décadas con nosotros, pero la idea pues es aplicarla ¿no? en la medicina, especialmente en la predicción de enfermedades y la razón, digamos, ¿por qué? Básicamente, la inteligencia artificial, como sabemos, pues, digamos, son modelos matemáticos que lo que intentan es, digamos,
imitar nuestro día a día, lo que hacemos. Dentro de la inteligencia artificial está el Machine Learning. Básicamente son modelos matemáticos que aprenden a partir de datos. Es decir, ¿no? Tienen una fuente de datos que le vamos a dar y ellos, si tú le das una etiqueta, es decir, cuando esto es, qué sé yo, cuando esto es más de 4, este valor es sí, y cuando es menor, este valor es no. Entonces ellos aprenden en base, digamos, obviamente es más complejo, ¿no? Lo veremos luego, pero se trata de eso. Y luego el Deep Learning es decir, acepta una cantidad de datos ingente y nosotros no etiquetamos los datos, él mismo lo descubre, es decir, que intenta imitar lo que se llama redes neuronales, ¿no? Es decir, ese análisis por diversas capas hasta él mismo encontrar cuáles son las características. Entonces, ¿por qué usar inteligencia artificial? Porque y sobre todo en este caso, ¿no? En la pancreatitis aguda, que es una enfermedad, digamos, que sí que sería muy aplicable, porque necesitamos predicciones precoces y personalizadas. Es decir, respecto a personalizadas, esto sobre todo es una cosa que en inteligencia artificial ha surgido hace 5 años o más y que creo que esto es lo que está comenzando a reavivar todo el tema de la aplicabilidad de la inteligencia artificial en la medicina. Yo ahora os comentaré por qué. Entonces, ¿y por qué es importante? Porque nuestros pacientes son heterogéneos, es decir, un paciente no solo es un valor de analítica de 10 variables, ¿sí? Es decir, un paciente puede ser por ejemplo, una lectura de su genoma que puedes analizar 400 genes y en cada gen X mutaciones. Puedes analizar una imagen donde puede haber miles de píxeles. O si tú detallas, por ejemplo, los antecedentes del paciente médicos, tú puedes desglosar, ¿no? Antecedentes médicos de la infancia, de la juventud, de la adultez, la medicación que toma, la dosis, qué sé yo, desde cuándo inició a cuándo culminó, si fuma, cuándo, es decir, los datos de cada paciente son innumerables. Y es cierto que luego van a ver, no todos van a influir de manera directa, pero, es decir, vale la pena analizar todo el conjunto de los datos y la inteligencia artificial es capaz de decirte, mira, de estos mil y pico datos, solo estos realmente están teniendo un impacto. Entonces, te dirá lo mismo para cada caso, no te lo va, digamos, a estandarizar como lo haría un score que ha dado por hecho que solamente son tantos datos los que influyen. Entonces, importante, aprenden y mejoran con la experiencia. Es decir, si tenemos un score VISA, pues igual, si con el transcurso, por poner un ejemplo, de las décadas tenemos un algoritmo de inteligencia artificial y nuestra población de pronto se vuelve obesa, pues tendría que ser capaz, por ejemplo, de es decir, de aprender y de cambiar por sí mismo, de darnos una predicción diferente si nuestra población cambia. Y luego lo que hemos comentado, que son capaces de analizar volúmenes ingentes de datos. Entonces, el Machine Learning, como he explicado, es una rama de la inteligencia artificial. Básicamente tiene tres formas como trabaja: el aprendizaje supervisado, no supervisado y el de refuerzo. Es decir, conceptos básicos. El aprendizaje supervisado quiere decir que nosotros le decimos al modelo, digamos, cuál es la consecuencia, cuál es la etiqueta, ¿sí? Básicamente van a haber múltiples tipos de algoritmos que luego cuando cogéis un paper y decís esto que es, ¿no? El XGBoost, que es el SVM, etcétera. Entonces, son nombres, digamos, de tipos de modelos, de algoritmos, y que cada uno pues se caracteriza por un tipo de análisis distinto. Es decir, pueden clasificar, estimar, predecir. Algunos usan la regresión logística, por ejemplo, que ya es muy antigua, pero también es la regresión logística, hay que decir que también es un método de machine learning muy antiguo, pero no deja de serlo. Entonces, básicamente es cuando el investigador le dice, digamos, lo que busca y aprende en base a eso. Es decir, si tú le has enseñado diciendo esto es negro, pues entonces luego aprenderá, si se encuentra con ese tono, dirá eso también es negro. Y el aprendizaje no supervisado, tú no le enseñas, simplemente lo que va a hacer es agruparte, va a buscar características y te va a dar te va a agrupar, digamos, a los individuos según lo que considere la característica. Entonces, la mayoría digamos, en medicina y en predicción, lo que se suele usar pues, es el aprendizaje supervisado. Esto es un tipo de algoritmo, digamos que es de los más comunes, digamos, árbol de decisión. Básicamente, aquí lo que nos dice es decir, para un tipo de variable, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, por poner un ejemplo, tú puedes tener colores amarillo, rojo y verde. Pues igual, si es de color rojo, ¿no? Ese paciente muere, pero si no es de color rojo, ese paciente vive. Y así con cada variable, es decir, se va desglosando, viendo cuáles son las probabilidades y finalmente cuáles son las que
tienen más probabilidad de llevarle al objetivo, que en este caso sería, por ejemplo, muerte. Entonces, basado en ello, lo que va a hacer es puntuar la mayoría de características que le dieron, pues, que le llevaron hacia digamos, ¿no? el suceso que sería muerte, pues le va a dar más puntuación. Y serán esas las que al final elijan como que tienen más peso en el algoritmo. Como este tipo, hay, digamos, muchos otros tipos de algoritmos que van a ayudarnos a clasificar, etcétera, solo por poner un ejemplo. Y básicamente en lo que acabaría el aprendizaje supervisado es que vamos a tener dos etapas que son muy importantes, porque de otro modo no se puede realizar. Es decir, va a haber un periodo de entrenamiento y el otro el que sería de validación. La validación puede ser interna o externa, ¿vale? Entonces, idealmente tiene que haber una validación externa, ¿sí? En el periodo de entrenamiento nosotros le decimos, ¿no? Le damos nosotros la etiqueta y le decimos que, pues, si pasa tal situación, esto es negro, si pasa tal, es blanco. Y luego, en la siguiente etapa de test, él tiene que ser capaz de, si se encuentra, pues, con un tono oscuro, ¿no? De decirnos esto es negro y lo contrario, ¿sí? Entonces, en no supervisado es lo que hemos dicho, es decir, que imaginaros que aquí no hay colores, ¿vale? No hay colores, pero el algoritmo me ha agrupado los pacientes, veis que parece que hubiera como clústeres, es decir, como que grupos, y luego nosotros, sabiendo ya la etiqueta, hemos dado el color. Y aquí lo que se ve, pues efectivamente, parece ser que los verdes están más agrupados, ¿cierto? Hacia un extremo de la línea, los azules parece ser que dan en el medio y los rojos parece ser que dan hacia el lado izquierdo. Entonces, curiosamente, esto digamos es uno de los análisis que hemos hecho en nuestro cohorte, en este caso con lo que sería análisis de laboratorio, y pues sí que se ve, digamos, cómo ¿no? valores, digamos, peores, etcétera, de las analíticas, pues se engloban hacia el lado, digamos, verde, con lo cual es capaz de darse cuenta por sí mismo. Y luego vamos a lo que es Deep Learning. Deep Learning básicamente manejar muchos datos y es decir, suele, digamos, incrementar su capacidad de interpretación mientras más datos le demos. Entonces aquí, ¿para qué sería útil? Pues sobre todo para lo que sería eh, procesamiento de imágenes. Como sabemos, en las imágenes van a haber píxeles miles, texturas miles, ¿no? Gamas de color, lo que sería, es decir, los grados Hounsfield, ¿no? de las imágenes, es decir, muchos datos, ¿sí? También lo que sería, por ejemplo, estos sistemas estos algoritmos que leen texto clínico, por ejemplo, que tienes cantidad ingente de texto escrito, es decir, lo que intentan, en lo que hace el deep learning es procesar mucha información en multicapas, múltiples analogías, construye redes por sí solo y en teoría, lo que aquí pone el ejemplo, ¿no? Lo que sería uno, es decir, nosotros vemos un gato y por la experiencia que tenemos, nuestro cerebro relaciona la forma, ¿no? Tiene orejas de gato, tiene nariz de gato, etcétera, y pues concluye gato. Lo mismo, digamos, tendría que ser capaz el algoritmo, él mismo, digamos, diferenciar e identificar nuevos patrones, ¿sí? Porque muchas veces nosotros ni siquiera tenemos que ser susceptibles a ello, es decir, no tenemos que ver nosotros un tumor para decir, ah, dio un tumor, no, y esa es la razón por la que lo que conocemos como radiómica, ¿no? digamos, puede diagnosticar en etapas tan precoces, porque son cambios tan sutiles que ni siquiera nosotros seríamos capaces de percibirlo. Conclusión, ¿qué nos ofrece la inteligencia artificial respecto a la estadística clásica? Es decir, el poder predictivo es mejor, suele ser mejor, eso está claro, digamos, porque tiene patrones complejos, es decir, no solamente la estadística clásica muchas veces digamos, se limita a lo que serían, ¿no? los patrones de regresión lineal, nos limita a lo que sería digamos, la normalidad, ¿no? La inteligencia artificial no necesita ningún supuesto que tengas una población si es normal o si no es normal, se va a adaptar a lo que hay, es decir, va a aprender con lo que hay. Luego, las interacciones las va a descubrir, es decir, no necesitamos nosotros predefinir una interacción, es decir, las va a descubrir y serán muchas veces, y aquí puede ser un punto de los que comete un error, pues esto se puede equivocar debido a que luego las variables en la estadística clásica, si tenemos tantas variables para, es decir, mismo número de variables para el mismo número de pacientes, pues con variables con, digamos, igual cantidad de datos, pero
siempre, obviamente si tenemos pocos datos no hay que poner tantas variables, ¿sí? Aunque el modelo de inteligencia artificial casi siempre, como lo decimos más abajo, requiere muchos datos. Luego, ¿se actualiza o no? En un algoritmo de estadística clásica no se actualiza, lo tienes que volver a entrenar tú. Sin embargo, en Machine Learning se actualizará solo, aprenderá solo conforme tenga más input, ¿sí? Luego, lo que sería la interpretabilidad. En la estadística clásica quizás sea más fácil, ¿no? Tenemos lo que sería el valor significativo, no significativo, etcétera, pero en inteligencia artificial es más difícil. Y entonces aquí es importante lo que hemos hablado, la caja negra, ¿no? O la caja abierta versus caja cerrada. Es decir, la inteligencia artificial en medicina por muchos años ha sido como una especie pues, de mundo oculto, porque a ti el algoritmo te arroja y te dice, este paciente va a morir. Pero claro, tú no sabes todo lo que hay detrás y entonces generaba mucha, digamos, como un dilema que tú como médico pues aceptes que ese paciente no va a ir a UCI, ¿no? Por ejemplo, porque te dice que no va a morir porque tú no estás seguro en qué se ha basado para predecirlo. Igual se ha basado en el color de la ropa que llevaba el paciente, que estoy poniendo ejemplos muy extremos. Entonces, desde que aparece la explicabilidad en inteligencia artificial, y que eso ha sido hace pocos años, no ha sido hace mucho, digamos que es que vuelve a abrirse todo, digamos, esta, esta o la inteligencia artificial comienza o vuelve a ser atractiva, digamos, para el campo de predicción en medicina. Entonces, el sobreajuste, el overfitting, lo que quiere decir, digamos, esto a veces sucede, digamos, cuando, por ejemplo, puedes sobreexpresar alguna característica, ¿sí? Y darle mucho valor cuando tienes pocos casos del evento que tú quieres. Es decir, que esto sucede en pancreatitis aguda, que es lo que hemos dicho. Es decir, si tienes pacientes, que tienes pocos pacientes muertos, entonces no se va a poder entrenar bien y puede que alguna característica, aunque mínima que sea, que le encuentre en esos pacientes que murieron, que me inventaré algo, por ejemplo, pelirrojos. Entonces puede que le dé un valor que el cual no tenga que ver exactamente con la enfermedad. Entonces, para, digamos, evitar este riesgo de lo que sería overfitting, lo que se suele hacer es entrenar todos los casos entre todos. ¿Sí? Es decir, si uno va a seleccionar un porcentaje de casos digamos, del modelo, un 80%, por ejemplo, para entrenar y un 20% para validar, rotar lo que serían los individuos o los casos entre cada grupo para que todos en alguna vez hayan correspondido a la variable de validación o a la variable de entrenamiento. De esa manera, esa característica, digamos que ha, eh, ha estado en los ambos escenarios, ¿no? Ha estado en todos los escenarios y con eso se disminuye el riesgo de sobreajuste. Requieren muchos datos y bien etiquetados. Hay que trabajar mucho los datos, es decir, aquí hay que pulir cada variable, no podemos introducir variables que estén mal etiquetadas, es decir, que hay que intentar, o en el caso de datos es fácil entre comillas, pero es decir, a veces hay que o dicotomizar o si no dicotomizas, pues pulir muy bien el dato y necesitas que como mínimo, idealmente se dice, pues que tengas más de un 70%, si puede ser, de datos completos, porque si el modelo tiene datos incompletos, tú no puedes entrenar correctamente. Entonces, eso también es importante, que realmente requiere muchos datos. Y la implementación, como contras en la inteligencia artificial, es que requiere infraestructura técnica. Es decir, que aquí necesitas pues, una plataforma, digamos, digital que te permita albergar el algoritmo, que pueda funcionar las 24 horas y tiene que ser supervisado. Es decir, la respuesta que te da, si te dice el 90%, tiene probabilidad del 99% de morirse, claro, ese resultado lo tiene que evaluar y validar un médico, que es el médico que atiende al paciente, tiene que poder ver la explicabilidad, es decir, qué variables, qué características están puntuando de esta manera y ver si tienen lógica o no. Es decir, no puedes tomar una decisión y además, hoy en día, con el reglamento que tenemos de la ley europea, del uso de inteligencia artificial, además, prácticamente no podríamos permitirnos dejar pues que decida sola cuál va a ser el rumbo del paciente. Con lo cual, digamos, en la previsión en medicina, pues es lo que hemos dicho, ¿no? Es decir, los pacientes realmente son un sinfín de datos, ¿sí? Y luego, si queremos además introducir lo que serían las constantes vitales, ¿vale? O estudios auxiliares, pues se exponencia. Si queremos monitorizar de modo continuo, es decir, monitorizar a ese paciente, vas a tener variables de cada minuto o cada segundo. Con lo cual, y además todas ellas van a interaccionar entre sí, no es igual, ¿no? Un paciente que tiene una experiencia renal previa, pues, qué sé yo, si me está orinando menos al inicio, ¿no? Que
otro que no, y que empieza, uno que tiene una función normal previa de casa y que empieza a tener oliguria. Entonces, por todo ello, pues es digamos, el prototipo ideal, ¿no? Todo lo que es predicción en cualquier enfermedad en general en medicina, en especial en la pancreatitis aguda, y lo que hemos dicho que por muchos años fue una caja cerrada cuando se aplicaba medicina por su dificultad en la interpretación. Con lo cual, hoy en día tenemos lo que sería la interpretabilidad, ¿no? La inteligencia artificial explicable, con lo cual esto nos ofrece más claridad y transparencia y pues más uso. Entonces, esto es lo que sería, esto es de nuestro, digamos, estudio, he puesto dos ejemplos. Inteligencia artificial interpretativa o explicable, que es lo mismo. Es decir, pudiéramos quedarnos solo con el enunciado de arriba, ¿no? Que el modelo me dice probabilidad de muerte, punto, y hasta fin. Pero no, vamos más allá. Aquí lo que te dice es, mira, el modelo, es decir, que está prediciendo muerte, se basa en esto, ¿no? Es decir, las variables que le dan peso a esta decisión, pues por ejemplo aquí sale la edad como primera. ¿Me parece lógico? Sí, me parece súper lógico. Y luego vamos a lo que sería la variable del individuo, es decir, te da una explicación global del algoritmo y luego te va a cada individuo. Y en ese individuo te está explicando, ¿sí? Digamos, exactamente qué está pasando, es decir, qué es lo que está haciendo, qué variable de ese individuo está moviendo el algoritmo hacia un lado u otro. Y esto es muy importante porque es el concepto de medicina personalizada. Entonces aquí viene la pregunta, ¿puedo cambiar? ¿Hay algo que pueda cambiar? Entonces, esto ya dependerá del tipo de enfermedad, si tú lo puedes cambiar o no. Quizás puede que puedas cambiar la hipotensión arterial, puedes cambiar la frecuencia cardíaca, el flujo urinario, habrán cosas que puedas cambiar para tú poder, digamos, hacer que el algoritmo gire a un lado o a otro. Entonces, y siempre, sobre todo el investigador decide, ¿vale? Entonces, aquí he traído 3 estudios, porque hay demasiados, pero creo que no va a dar tiempo. Y esto comienzo con una revisión sistemática de cómo era antes, es decir, estos estudios se hicieron, prácticamente en ninguno hay interpretabilidad, ¿vale? Es decir, que lo que son los que serían cajas cerradas, sin embargo, a pesar de ello, es un metaanálisis, ¿sí? 33 estudios, digamos, muchos pacientes, es retrospectivo, ¿vale? Tenerlo en cuenta. Casi ninguno tuvo validación externa. La validación externa es muy importante porque el algoritmo, si no lo validas en una población fuera de lo que tú has hecho, es que no, en inteligencia artificial eso sí que es más relevante que quizás en lo que sería estadística convencional. Es decir, validar aquí es muy importante porque las características, digamos, lo que sería la heterogeneidad es muy importante. Entonces, es muy frecuente que en la validación externa, y más si vas a poblaciones distintas, pierda, digamos, valor ese algoritmo, ¿vale? Con lo cual, aquí no hubo hubieron muy pocos que tuvieron validación externa, y hubo, digamos, que no reportaban que, como habíamos hablado, ¿no? Porcentaje de casos que tenían datos completos, digamos, y lo que sería la sobreestimación. A pesar de eso, tuvieron una predicción, digamos, de mortalidad perdón, para gravedad de pancreatitis. Lo vemos aquí, un área bajo la curva de 0,88, la mayoría usaban también análisis de laboratorio. Entonces, eh, hay, digamos, algunos estudios que sí que son interesantes, y yo creo que el más interesante es este estudio, ICIAP Study, nosotros pudimos participar también. Básicamente lo que dijo fue, es decir, vamos a coger datos, ¿sí? Recopilar datos en un archivo de Excel, una lista de variables que eran casi todas precoces, es decir, habían variables basales, habían variables de exploración clínica y analíticas de las primeras 12 horas. Entonces, lo que se hace, que es lo que se hace para todos los diseños de, digamos, de Machine Learning, hay que limpiar muy bien el dato, ¿sí? Eso es muy importante. Hay que escoger los casos que tengan todas las variables llenas y luego, pues, digamos que se ejecutan los diversos algoritmos de Machine Learning. Puedes poner los que tú quieras. Luego tú verás, o el propio, digamos, ¿no? El propio resultado, digamos, del análisis te dice cuáles son los que llevan a la mejor decisión. Es decir, es igual el que sea. Tú eliges el que tiene la mayor calidad. Y entonces luego lo que hacen es, pues tienen una variable de entrenamiento, una de validación externa, la de validación es buena, pero la mayoría de centros son europeos, pero recuerdo que no había centros que de fuera de Europa, ¿sí? Y lo importante es que ellos hacen además lo que sería un modelo de explicabilidad, que eso es muy importante. Entonces, ellos ven que su algoritmo les da una debajo de la curva, digamos, muy buena en lo que sería la validación externa de 0,89.
Entonces, yo creo que es bueno, sobre todo que es un algoritmo de 12 horas de evolución, es, digamos, aceptable, ¿no? Y aquí pues te dan la explicabilidad de cuáles fueron las variables, digamos, que tuvieron pues más impacto en el algoritmo y se ve que todas realmente pues tienen una plausibilidad clínica, ¿no? Con lo cual, fortalezas que fue un estudio, digamos, que incluyó pacientes de diversos países, una muestra, una N buena, agregan la explicabilidad y muy importante, ellos ofrecen una plataforma para poder calcularlo, porque esto es lo más importante. Y que tuvieron, fue, digamos, precoz, yo creo que 12 horas se considera precoz y era una analítica que usaba parámetros básicos, no pedía gasometrías ni mucho menos. Entonces, limitaciones, que es lo que hemos visto aquí y probablemente sea la mayor limitación de este estudio, es que solo tuvieron, es decir, lo que predice la población diana, digamos, fue solo del 6% de casos graves. Recordáis lo que habíamos hablado, clase minoritaria, es decir, claro, un 6% de casos que quieras predecir, es que realmente el riesgo de sobreajuste es muy alto. Entonces, hay varias maneras de que tú puedas solventar esto. Una manera es lo que habíamos hablado del, no sé si recordáis el cross validation, es decir, que lo que era es intentar que todos los casos formen en algún momento parte de la cohorte de entrenamiento y de validación, ¿no? Intentar o intentar balancear, digamos, las, la muestra. Lo que ellos hicieron fue lo que se llama, es una técnica de Smoot, que es data augmentation, es decir, es literalmente inventar datos. Inventan datos con características, entre comillas, similares. Entonces, lo que esto hace, pues, es obviamente, es un sesgo que le añade, digamos, a la predicción y se pierde la variabilidad, porque como hemos dicho, los pacientes, y además en medicina, no suelen ser, digamos, todos copia, ¿sí? Y lo otro es que algunos pacientes ya tuvieron fallo orgánico al inicio, ¿vale? Entonces, esto es una de las, digamos, de los sesgos más importantes de este estudio. Luego está este estudio RadioScore, que básicamente lo muestro porque me pareció interesante. Usa un TAC precoz que se realiza a las 6 horas. Es un TAC sin contraste. Y veis aquí, digamos, lo que se pone esto. Es decir, lo que hace aquí el radiólogo manualmente, ya os imagináis el trabajo que tiene, manualmente lo que hace es selecciona, digamos, el páncreas y luego lo que hace el software es detectar parámetros que pueden ser, digamos, volumen, área, intensidad, escala de grises, la textura, etcétera, lo transforman en un número y aplican algoritmos de regresión logística, ¿sí? Para poder elaborar su algoritmo. Entonces, además luego hacen lo que sería, añaden luego en otro, añaden también variables clínicas y analíticas, ¿sí? El resultado de su evaluación solo de la imagen lo que les da es esto, es decir, les da una capacidad buena, ¿sí? Esto digamos es bueno porque vemos que en la variable de entrenamiento los casos graves sí que están bien reconocidos cuando hay un mayor score, ¿vale? Del RADI-score es como le llaman. Y luego en la variable de validación, bien, porque se ve que la mayoría de datos graves han sido identificados, ¿sí? Entonces, luego ellos hacen, digamos, añaden o analizan también el modelo clínico por sí solo y luego el combinado, añadiendo lo que serían pues las variables de laboratorio y clínicas y radiológicas y vemos que es muy interesante porque han llegado a tener una curva incluso de predicción de 0,90, es decir, esto está muy bien, sobre todo si se ha hecho en una etapa precoz de la enfermedad. Y además nos muestran un normograma que es muy fácil de entender, donde tú seleccionas la puntuación que te ha dado el RADI-score, la analítica, leucos, PCR y calcio, y pues uno mismo ya puede tener la predicción, digamos, de la gravedad. Entonces, limitaciones, retrospectivo, que esta parte, digamos, monocéntrico en el sentido de que todo el análisis se ha hecho retrospectivo, es decir, se hizo el TAC a las 6 horas en cada caso, pero luego pues el análisis como tal del entrenamiento se ha hecho todo en una etapa retrospectiva, ¿no? A partir de ya una vez todos los datos recogidos. No hay validación externa, que esto es lo que le quita también un poco de validez. Luego, incluyen casos moderados y graves, los agrupan tanto, es decir, moderado y grave están agrupados en el mismo sitio. Luego, una cosa positiva, hemos visto que tiene un valor de predicción, es un TAC sin contraste que se puede hacer, digamos, de manera muy aplicable, ¿no? Y sobre todo si tienes dudas que si tiene alteración renal o no, cuando el paciente llega con ellos, que muchas veces no lo sabes y tardas tiempo en hacer la analítica, etcétera. Luego también es verdad que usaron, digamos, algunos métodos interesantes para de métodos de, digamos, machine learning, de manera que
eh, disminuyeron la cantidad de variables que pudieran ser confusoras en la imagen, porque ve que parece ser le salieron 1130 variables, pues finalmente de esas 1130 solo se dieron cuenta que 8 eran las que tenían el mayor impacto. Importante que nos den un normograma, porque es una manera, digamos, ¿no? Aunque no nos den la clásica curva de interpretabilidad que le hemos visto de colorines y toda muy, ¿no? Que es muy fácil de entender, el normograma también es muy fácil de entender, a pesar que no es la típica, el típico análisis SHAP, que es el más conocido. Cosas en contra, que es una segmentación manual, la ha hecho cada radiólogo, ¿sí? Es decir, que es realmente mucho trabajo y depende el área que haya marcado. Hay que tener en cuenta que es un marcaje, es una segmentación por capa, ¿vale? Por capa, es decir, que todos sabemos que podemos tener 400 o 300, ¿no? Digamos, series en un tag, cortes, ¿no? Pues él seleccionó cuáles él consideró que fueron las que eran más representativas. Y el modelo, digamos, usa regresión logística, es decir, todos los datos, sobre todo radiológicos, pues el único modelo, el algoritmo que se ha usado es el de regresión logística. No han usado más algoritmos, con lo cual puede perder, digamos, quizás cierta, ¿no?, ventaja de usar otros algoritmos que son más diversos. Este es el estudio que, digamos, hicimos aquí, bueno, que estamos ahora desarrollando y que desarrollamos la primera etapa aquí en nuestro centro. Un poco, digamos, a destacar sería un estado muy precoz, ¿no? Es decir, predecir un estado muy precoz. Básicamente lo que hemos hecho, lo que hicimos es dividir la evolución, separarla por stages, es decir, según cómo evoluciona, el paciente te viene con datos, ¿verdad? Te viene con datos de antecedentes basales, te viene con datos de síntomas, ¿sí? Y luego, pues lo primero que haces es medir las constantes antes de tener analíticas o pruebas de imagen. Y bueno, la idea era, pues, todos estos datos, digamos, nosotros le dábamos las variables al modelo, decir lo que queríamos predecir, muerte, ingreso a UCI o fallo orgánico persistente, y entonces con cada, digamos, etapa, pues nos daba un algoritmo, o nos decía cuál era el algoritmo que nos daba mejor predicción, que básicamente parece que no, pero es mucho trabajo porque hay que pulir todos los datos. Esto lo cogimos de una cohorte prospectiva que tuvimos desde el 2016 y aprovechamos esa cohorte pues para, digamos, poder entrenar los algoritmos, pero es muy difícil, a pesar que ya teníamos los datos recogidos, es decir, el algoritmo lo que no te acepta, o lo que has de intentar es darle el caso, la variable muy bien etiquetada, sin ningún error, has de intentar, digamos que, además, es lo que había comentado, tienes que tener, solo van a entrar los casos que tengan más del 70% de datos completos, es decir, muchos casos no se van a poder, digamos, aprovechar, ¿sí? Y luego lo más difícil yo creo que es la parte de la codificación. Si tienes una variable que, por ejemplo, es etiología, claro, etiología tienes 9 etiologías, tienes que decodificarlas en 9 variables diferentes. Entonces, y eso puede también, digamos, significar que pierdas la potencia, porque igual vas a tener una variable que solo, por ejemplo, hipertrigliceridemia, que no es muy frecuente, pues la vas a tener en menos medida. Es decir, esto es lo que da más trabajo. Luego, una vez eso, ya el algoritmo, digamos, se ejecuta solo, te sale la lista en orden, ¿no?, de el valor de la predicción según cada algoritmo. En medio, obviamente lo que hicimos aquí fue lo que os comenté, es decir, para evitar hacer una invención de casos, porque también tuvimos pocos casos de muerte, ¿no?, de fallo persistente, etcétera, pues en lugar de inventar casos, ¿no?, aumentar casos, data augmentation, usamos técnicas de, digamos, validación, cross-validation, ¿no?, balanceo o no balanceo, para intentar, digamos, no tener que recurrir a la, a la invención de nuevos casos. Y luego al final, pues similar al ICIAP, también dimos lo que sería el resultado de explicabilidad. Entonces, realmente para no usar analíticas, digamos, en estos pacientes, el valor de la predictividad, de la predicción es muy bueno, ¿no? Si comparamos con otros scores, eh, digamos, es superior al Apache, pero no fue superior al VISAP, ¿sí? Digamos, para predecir muerte o fallo orgánico persistente, pero digamos, sin embargo, yo creo que lo destacable aquí es que no hay el paciente para esto no le hemos hecho ni una analítica, yo creo que eh, es, es lo que yo diría, pues, a destacar, ¿no? Y luego el modelo, pues igual ofrece la explicabilidad, cuáles fueron las variables,
pues digamos que influyeron más en lo que sería el desarrollo de muerte o de fallo orgánico. Y como todo, limitaciones, pues no tiene validación externa y estamos en ello. Justamente luego, lo mismo, hay un bajo número de casos, ¿sí? Esto, por más que hagamos técnicas de balanceo, no balanceo, validación cruzada, etcétera, siempre va a ser un sesgo, pero yo creo que con eso jugamos todos, porque son enfermedades que tienen pues poca prevalencia del evento, ¿no? Que en este caso sería la muerte. Eh, Luego, fortalezas, pues es lo que hemos hablado, la predicción ha sido precoz, ¿sí? Sin usar pruebas de laboratorio en imagen, no es un área bajo la curva realmente malo, yo creo que es aceptable, es decir, se ofrece la explicabilidad, que es muy importante para entender por qué está pasando y si podemos modificar alguno de los factores, y puede ser útil para lograr un triaje, digamos, precoz. Y luego, pues, otra limitación importante sería que no hay un acceso pues, público para que pueda ser ejecutado. Estamos, digamos, en proceso. Tenemos, digamos, una beca, digamos, FIS para ello y hemos comenzado ya a reclutar con Lleida ahora a finales de marzo. Y bueno, todavía hay centros que están pendientes del comité de ética, esperamos que puedan. Y la idea es, digamos, de momento, pues completar la validación externa. Más o menos sería esta como se ve la vista, que es el stage 0, es decir, que es muy preliminar, ¿vale? Y este artículo yo creo que ya es de cierre, pero me pareció como un poco lo que a dónde iremos, creo. Entonces, es interesante, es un estudio chino, ¿sí? De 3 centros, pero todos de la misma región, ¿vale? Entonces, lo que ellos hacen es, ellos previamente ya han entrenado el algoritmo, ¿sí? Han hecho toda la parte inicial que sería de entrenamiento y validación, ¿vale? Y luego lo que hacen es ese algoritmo lo introducen dentro de su software de historias clínicas, lo que sería el SAP, por ejemplo, es como si tuviéramos una aplicación en SAP o el sistema que usáis, y como todos sabemos, el software de historias clínicas, creo que la mayoría de centros eh, recogen los datos, ¿no? De analíticas, están ahí, ¿verdad? Los datos del paciente están ahí. Y si hay causantes vitales, al menos aquí el que tenemos nosotros en SAP, pero supongo que de la mayoría, también la enfermera hace, ¿no? Coge las causantes vitales con el código de barras y se trasladan inmediatamente al software, en este caso, por poner un ejemplo, SAP, ¿vale? Entonces, el algoritmo lo que hace es, pues, coge toda esa información, es decir, bueno, es decir, la plataforma, por decirlo, del algoritmo, va a coger esos datos y cuando el facultativo, pues, le da clic, literalmente le arroja la predicción, ¿sí? Es decir, que esto es lo ideal, que uno no tiene que estar metiendo datos ni cosas, sino que ya lo tiene todo, digamos, incorporado. Para mí, esto es lo ideal. Entonces, ellos lo que lograron fue, pues ya lo veis aquí, tienen digamos, unas curvas de predicción buenísimas, es decir, el modelo que sería este, ¿no? Que en este caso fue el XGBoost el que le dio una mejor predicción, pero eso olvidaros porque simplemente es el nombre de uno de los algoritmos, pero la predicción de su sistema tuvo una accuracy de 0.92, es decir, y un área bajo la curva de 0.97, con lo cual eh, yo creo que es lo más, ¿no? Que se pudiera, digamos, llegar, y sobre todo con un esfuerzo poco a nivel de los facultativos. Y lo que ellos obtenían era esto, ¿no? Les daba, digamos, una visión, pues, de cuál era el riesgo de sepsis, de UCI o de muerte, y aquí, pues, les ponía, estas son todas las variables que habían introducido en este caso. Entonces, ellos fue curioso porque también lo que vieron fue, analizaron en 2 cohortes, ¿no? De tiempo, si hubo un impacto en la disminución de la mortalidad de sus casos, y vieron que sí. Digamos que se disminuyó la mortalidad de un 2,6 a un 0,8. Entonces, es decir, es multicéntrico, 3 hospitales, 8.000 pacientes, es una predicción real integrada en su sistema de historias clínicas, que esto es lo ideal. Tiene pues áreas bajo la curva increíbles de predictibilidad. Luego los datos, digamos que los usan, los primeros datos que tengan de laboratorio, edad, signos vitales, digamos, lo primero que tengan en la historia, es decir, que se pudiera considerar precoz, entre comillas, supera ampliamente el visa, que ya lo hemos visto en la tabla anterior. Limitaciones, pues puede ser lo que hemos hablado, que no hay explicabilidad, es decir, es lo que hemos hablado, ¿no? Es decir, te dicen este paciente, pues va a morir, ¿no? Va a morir, tú lo mandas a UCI, sí o no, tú decides, pero tú no sabes realmente en qué se ha basado, cuál es la variable, ¿no? Que está condicionándolo. Tenemos que asumir o tenemos que creerle al algoritmo.
que es poco probable, pero que puede pasar, que te diga, mira, este paciente, lo que hemos hablado, es pelirrojo y por eso pues se va a la UCI, ¿no? Entonces, solo por eso igual sí que vale la pena siempre añadir una explicabilidad. Entonces, no dice en qué, digamos, el evento, si es precoz o tardío, pero eso es relativo. Eso igual para efectos no prácticos nuestros, nos da igual siempre que lo prediga. Y luego aquí es importante que dice no reporta una curva, digamos, de calibración, que ellos no lo mencionan y ellos lo explican, digamos, pero esto es importante que lo hubieran reportado. ¿Por qué? Porque, es decir, que ellos te digan que tiene una predictibilidad del 0,95, ¿sí? Quiere decir que de los 100 pacientes, ¿no? De un global de 100 pacientes, pues igual, qué sé yo, va a predecir que 95 van a, ¿no? Los va a predecir bien a esos 95. Entonces, sin embargo, no sabemos si de ese total, ¿vale? Es decir, si realmente es un acierto por paciente, ¿sí? Es decir, te está midiendo el global, no te está midiendo lo que realmente ha pasado. Porque igual en la suma yo tengo, digamos, aciertos, ¿sí? Aciertos buenos, tengo 95, pero esos 5 igual que no se acertó, tengo que saber si fue que no se acertó porque fueron bien o fueron mal. Es decir, no sé si se entiende, pero una vez que tú ya haces toda la evolución, es decir, esto sería ya el punto final de cómo quieres que acabe tu algoritmo, ¿no? Que te ayude a tomar una decisión y luego saber si realmente, si tú dijiste que lo mandaste a UCI, ¿no? O que tenía más riesgo, perdón, de muerte, si realmente se murió. Esa parte no la sabemos, no lo ha descrito, ¿sí? Luego, pero en contrapartida, indirectamente nos han dado el porcentaje de disminución, es decir, que hay una disminución en la mortalidad, pero no nos han dicho realmente si se cumplió con la predicción. Y luego, pues, no especifica si hubo impacto en las decisiones clínicas, pero bueno, es decir, a pesar de las limitaciones, yo creo que esto es un poco lo ideal, ¿no? Ese estudio realmente es lo ideal a donde deberíamos llegar, porque sobre todo que simplifica todo lo que han hecho los estudios anteriores de introducir datos, etcétera. Entonces, al final, en la gravedad de la pancreatitis aguda, la inteligencia artificial tiene un rol. Y probablemente sí, porque nos va a ayudar a, digamos, a predecir de manera lo más precoz posible. Sencillo, yo lo pondría entre comillas, sencillo puede ser si logramos hacer esta, digamos, sinergia con nuestros gestores de historias clínicas y que sea algo automatizado, ¿sí? Luego, alto valor predictivo sí, lo tiene. Reproducible en diversas poblaciones, no. Y entonces aquí es cuando igual el algoritmo de los chinos no nos va a servir, entonces vamos a tener que hacerlo otra vez nosotros. Pero la idea es esa. Nosotros cuando comenzamos con Pancratia pusimos digamos que ese era el objetivo de llegar a incorporarlo a la historia clínica y bueno, ellos ya lo han hecho, pero ese es el camino, está claro. Y luego, interpretar qué factor tiene mayor peso es fundamental y creo que esto hoy en día no debería publicarse nada de inteligencia artificial que no ofrezca interpretabilidad, es decir, explicabilidad. Y bueno, lo que hemos dicho, ¿no? ¿Por qué? Ya lo hemos explicado. Pero lo más importante quizás porque a raíz de nosotros saber, es decir, a raíz de tener esta explicabilidad del modelo, pues sí que podemos modificar el curso de la enfermedad. Y conclusiones. La pancreatitis aguda pues, es el prototipo ideal de enfermedad para usar técnicas de inteligencia artificial debido a su mejor nivel predictivo. A pesar de eso hay limitaciones. Es importante que los algoritmos tengan validez externa. Para nosotros creo que EasyApp me parece que es una muy buena herramienta, sobre todo para la población europea. Está accesible a nivel de Internet, necesita analíticas, eso sí. Y luego recordar que en EasyApp hay sesgos que no son despreciables, sobre todo la creación, invención de nuevos datos, ¿sí? Que es lo que hace que se pierda pues, la variabilidad del caso. ¿Vale? Luego, poca reproductibilidad en la práctica, es decir, se necesita una plataforma online, es engorroso, ¿vale? Con lo cual, luego, si queremos incorporar imágenes, mucho peor, porque se entrenan, digamos, con otro tipo de algoritmos que luego al final vamos a tener que incorporar esas imágenes a otro sistema, es decir, toda la infraestructura digital y soporte técnico que se requiere no es fácil. Y luego lo más importante, que nosotros debemos supervisar lo que la inteligencia artificial sugiere, ¿vale? Por lo tanto, otra vez, interpretabilidad. Necesitamos, digamos, conocerla, porque igual nos está dando, ¿no? Se está basando en cosas que son ilógicas o no tienen una relevancia clínica. Y luego, finalmente, pues lo que hemos dicho, estamos en proceso de validación.
el objetivo, digamos, era el mismo. Idealmente también se trata de poder introducir a dispositivos médicos, no introducir el algoritmo, pero que el algoritmo pueda también incorporar información de dispositivos médicos de forma continua para dar un score personalizado, ¿no? Como estar monitorizados en la UCI, por ejemplo, pero que constantemente te salte una alerta del algoritmo, ¿no? Del riesgo de complicación. Y luego, pues la inteligencia artificial, digamos que básicamente es democratizar la medicina, eliminar el sesgo de la inexperiencia, ¿no? Que llegas a urgencias y pues te atiende, no es por decir nada, pero el menos experimentado, pues esto en teoría con ello eliminas ese sesgo de la inexperiencia. Luego medicina personalizada, lo que hemos dicho, por la interpretabilidad, es lo más personalizado que hay, es decir, esto un score, un visa y un Apache no te lo va a decir. Luego, predicción súper precoz. Esto es una cosa que nosotros, digamos, ahora tenemos más interés, digamos, que es lo que sería volver a la antigüedad, ¿no? Es decir, lo que hemos perdido hoy en día, porque lo hemos perdido, es decir, tecnología médica, escuchar al paciente, explorar. Con lo cual, ¿qué es esto? Más datos, pero más precoces. Y quizás aquí podemos, digamos, fortalecer esos algoritmos, que sería lo que daríamos de ventaja, ¿no? Porque el futuro o el presente es lo que han hecho los chinos, es decir, no vamos a tener que hacer nada. Cuando llegue un paciente con pancreatitis, ya te saldrá el score de riesgo en base a todo lo que le vayas haciendo, que es eso, digamos, la conclusión de, bueno, un nuevo abordaje del triaje, ¿no? Y eso es todo. Perdona que se ha hecho largo. Bueno, Eli, muchas gracias. Yo creo que ha estado fenomenal. Ah, no sé si hay alguien que tiene preguntas de la audiencia. Y no, si quieres poner algo en el chat. Yo tenía dos preguntas. Primero, yo creo que lo de la predicción precoz es muy interesante y has señalado que se basa en tu modelo en datos ni siquiera analíticos, pero que como normalmente se orienta el cuadro clínico con una primera analítica, realmente ofrece una ventaja en no incluir nada en la analítica, porque para incluso tener el diagnóstico tienes que tener algún valor de amilasa lipasa generalmente. Y si podrías Sí, mejorar el modelo con algún dato analítico. sí, seguro. Es decir, te salen parámetros de 0, de 0,9 o más, que es lo que los chinos han hecho, lo que ha hecho ICIAP. Es decir, tú pones analítica y se potencia mucho. Y también es cierto, y esa es la pregunta, ¿no? Porque cuando envié el paper, todo, bueno, un revisor me preguntó, pero ¿cómo sabes que tiene pancreatitis si no tienes como mínimo la milasa, ¿no? Entonces, sí, esto es un poco, es difícil de explicar. Quizás es plantearlo en un escenario de un hospital que no es de tercer nivel, que no tenga acceso a una analítica muy compleja, ¿no? Es decir, justificar que no se debe hacer Apache, ¿sabes? Que no necesitas una gasometría, etcétera. Que con una analítica simple, pues puedes hacerlo. Y que mejora, sí, va a mejorar exponencialmente. Solo introduciendo las constantes vitales, el algoritmo mejoró demasiado. Es decir, pasamos de 0,7 a 0,85. Mejorará, seguro. Y la otra situación es continuar con las constantes vitales a las 24 horas, 48, es decir, eh, intentar pues optimizar o ver a más datos, en teoría mejor. Solo que esto a la práctica solo va a ser factible si tienes solamente la nube dentro de es decir, el algoritmo está en una nube dentro del sistema de tu hospital, porque si no es imposible para el clínico introducir todos los datos. Y sí, lo de la analítica es el siguiente paso, que para nosotros era el stage, creo que 3, no sé si está por ahí, Sara me corrige, pero creo que es difícil justificar, o al menos cuando escribamos el segundo paper, o el paper que queremos sobre datos más anteriores, es decir, de semiología clínica, de semiología, va a ser difícil justificar porque no hemos llegado al diagnóstico de pancreatitis. Entonces ahí va a haber un sesgo, ¿sabes? Porque va a ser en pacientes diagnosticados, pero luego en la práctica es verdad que te viene un paciente, tú no sabes que tiene pancreatitis. Eso es cierto. Si no hay otra pregunta, yo quería preguntar también sobre el tema de lo que sería el impacto de estos algoritmos, sobre todo cuando tienes un paciente con un alto riesgo de mortalidad desde el punto de vista ética. Y sabiendo esto a priori, podría incluso
provocar situaciones desagradables con intensivistas o quien sea que dicen, pues yo no quiero, este paciente tiene X riesgo de mortalidad, pues no vamos a proceder con un manejo muy agresivo. O sea que, ¿cómo ves esto en el futuro? No, no, yo creo que los casos leves, lo que estamos viendo es que se puede hacer lo que sea y van bien. Pero los graves, sobre todo, es que no sea una herramienta para decir que pues voy a ya pues cortar y no ser muy agresivos con este paciente o Yo creo que al ¿qué va a final pasar los, con esto? yo creo que al final los criterios de decisión de UCI creo que no van a cambiar. Yo creo que es decir, ellos cuando te dicen este paciente no tiene, ¿no? Qué sé yo, se va a morir igual, ellos usan otros parámetros, ¿no? Un fallo establecido de órgano, ¿verdad? Un paciente, pues, que eso sí que está claro aquí al menos, paciente con mucha comorbilidad y adulto mayor, ¿no? 90 años o más. Es decir, que ellos tienen de por sí unos parámetros básicos que ya de por sí te dicen este paciente no entra. Pero yo creo que esto ya existía, porque cuando teníamos el índice de gravedad tomográfico, que todavía lo seguimos usando, y te llega un paciente y ves que tiene 90% de necrosis, igualmente lo admiten. Pero claro, si tiene 90 años, igual no. Si tiene 50 años, igual sí. Entonces yo creo que al final no creo que vamos a cambiar mucho porque ellos seguirán imponiendo sus criterios independientemente si tiene una pancreatitis o un infarto, ¿no? Eh, pero sí que probablemente pues o le vamos a es decir, vamos a poner en contexto, pero prevalecerá siempre el criterio del usiólogo. Si tiene 45 años y su riesgo de morir es del 90, claro, lo que aquí no hay, aquí solo te dice el riesgo en una población que ya ha sucedido. Pero como en el estudio de los chinos, la idea es cambiar ese pronóstico. Y ellos lo que demuestran que hubiera sido interesante realmente saber caso a caso, ¿no? Es decir, cuántos casos de lo que predijo pues acabaron muriendo. Pero, ¿por qué? Para saber si predijo bien, pero luego hay otro factor, que es qué hicieron ellos diferentes para que no murieran, porque luego ellos dicen que han disminuido la mortalidad del 2,5 al 0,8, que eso es casi 2 veces o más de 2 veces, ¿verdad? La mortalidad. Entonces yo creo que es eso lo que tendríamos que vender, es decir, ok, esto predice, pero esto está basado en cohortes, es decir, el algoritmo aprende en base de cosas que ya le has hecho, en pacientes que ya han sucedido, ¿sí? Entonces lo que queremos es cambiar esto. Sería una manera de enfocarlo, ¿no? Y pues ir un poco a más. Sería un poco así. Muchísimas gracias. No sé si alguien más quería comentar algo. Yo Y solo no, agradecer a las dos ponentes porque han sido unas presentaciones las dos espectaculares, tanto de María como de Eli, que demuestra todo el trabajo que hay detrás y el manejo de una pancreatitis, que no es tan fácil ni tan complejo como parece y que todavía debe haber un área de investigación tremenda bueno, simplemente enhorabuena a las dos por las presentaciones. sí, sí, la verdad que ha estado muy bien. Pues si no hay más preguntas o algún comentario, pues yo creo que ya estamos. Muchas gracias por conectar